Estamos en Teleelch con estas entrevistas a los candidatos cabeza de lista por la provincia a les Corts para las elecciones autonómicas del próximo domingo 28 de abril. En esta ocasión estamos con María Aquiles de Ciudadanos. Bienvenida a Teleelch. Muchísimas gracias por invitarme, es un placer estar aquí. La pregunta con la que abrimos todas las entrevistas a todos los candidatos, más que ser una pregunta propia al partido político, es preguntarle por qué es importante que vayamos a votar el próximo 28 de abril y que votemos tanto en las generales como en las autonómicas. Pues hombre, yo creo que es importantísimo básicamente porque tenemos muy pocos elementos de participación directa como ciudadanía y la principal es ejercer ese derecho a voto cada 4 años. Sí es importante, por supuesto, elegir cosas más cercanas, ¿cómo no lo va a ser elegir el gobierno de nuestro país? ¿Cuál va a ser la política? ¿Qué va a pasar con nuestros impuestos, con nuestros hijos, con nuestro bienestar social en esos 4 años? Y por supuestísimo en la Comunidad Valenciana, al final en nuestra administración más cercana van a ser nuestros representantes, los de nuestras ciudades, los de nuestras comarcas, los que estén en Valencia defendiendo nuestros intereses. Entonces es importantísimo que participemos. Yo a veces, y lo hablo con muchos amigos, creo que por desgracia somos un país de quejarnos mucho y está bien, ¿no? Y de mucho reivindicar, pero no sirve de nada reivindicar desde el sofá, es decir, la manera de decir lo que queremos o lo que no queremos que se haga con nuestros impuestos y las políticas que queremos que se realicen es ir a las urnas y demostrarlo. Yo soy profesora también de políticas y se lo digo a los alumnos, aunque votéis en blanco, pero ejercer vuestro derecho, o sea, el sumum de la democracia es poder ejercer ese derecho y demostrarle a los políticos qué es lo que queremos. Entonces, de verdad, que animar a todo el mundo porque lo importante es la participación y no nos servirá de nada quejarnos los próximos 4 años si no hemos decidido con nuestro voto qué opción queremos apoyar. ¿Considera que van a quedar diluidas estas elecciones autonómicas porque se celebran el mismo día y al mismo tiempo que las generales? No, no creo. Yo, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana entiendo que es un placer poder tirar de gente para Ciudadanos como es Albert Rivera e Inés Arrimadas, es decir, que nuestros líderes estén aquí, hayan bajado al terreno y estén con nosotros, pueden tirar muchísimo, pero sí es cierto que lógicamente el tirón mediático que tienen nuestras cabezas de cartel a lo mejor no es el que tenemos los que estamos aquí a pie de calle, pero creo que puede ser una muy buena oportunidad y creo que al contrario nos puede beneficiar este tirón. Usted es cabeza de cartel, en este caso por la provincia de Alicante a les Corts. Para los ilicitanos que no la conozcan, ¿quién es María Aquiles? María Aquiles es una apasionada de la política. Como bien te he dicho, yo soy doctora en política, soy profesora aquí en la UMH, aunque normalmente ejerzo la docencia en el campus de Orihuela, en la Facultad de Políticas. Y María Aquiles es una municipalista convencida, y yo entiendo que tocaba dar ya este paso. Básicamente tengo experiencia en el ámbito municipal y por esa sensación que tenemos a veces los municipios, tanto los concejales como los alcaldes, de esa lejanía que tiene Valencia. Sobre todo en nuestra provincia también nos hemos quejado mucho de esa sensación de que Valencia está siempre tan lejos, de que lo que se hace allí no nos llega, no nos repercute y es una cosa totalmente errónea. Es decir, María Aquiles viene con muchísima ilusión, viene después de presentarse a unas primarias en su partido, a la que me animaron mis compañeros, en la que salí elegida pues, por un 82%, creo recordar, de los afiliados que decidieron votarme, y para llevar, vuelvo a decir, toda mi experiencia, todo ese trabajo y reivindicar la figura del político de a pie, el político cercano, el político que sabe de verdad cuáles son los problemas de sus ciudadanos. Yo, y lo comentaba con compañeros, me da un poco de miedo Valencia, no en el sentido de gestión, sino en el sentido de esa burbuja en la que a veces nos metemos. Cuando vuelvo a decir que creo que lo que los ciudadanos echan de menos es esa cercanía, el saber cuál es el problema de a pie y de qué manera podemos nosotros ayudarle a solucionarlo. Pero entonces, ¿está lejos Valencia? Física y geográficamente sí, yo creo que en la provincia de Alicante siempre hemos tenido esa sensación. Yo además provengo de la comarca de la Vega Baja, la más al sur de toda la provincia, y hay veces, y hemos tenido de hecho gobiernos políticos que ni siquiera sabían dónde acababa la provincia de Alicante, es decir, la gente no sabe que empieza en Pego, ¿no?, y termina en el Pilar de la Horadada. Hay gente que decía que acababa en Guardamar. Está, yo creo que física, geográficamente lejos, y luego es verdad que hemos tenido tanto déficit de infraestructuras y de financiación que hemos tenido esa sensación de alejamiento. Y creo que los políticos de Alicante debemos de acabar con ellos. Precisamente por las infraestructuras, también por educación, que son los temas que más me preocupa, pero quería preguntarle que hiciera un balance de la legislatura que termina ahora. Pues yo creo que la legislatura que termina ahora ha sido bastante desastrosa. Después de tantos años del gobierno del Partido Popular, todo el mundo intentó interpretar el cambio del Botánic como un soplo de aire fresco, el típico pacto venían a salvar a las personas y hemos descubierto que se han salvado a ellos mismos. Nos hemos dado cuenta de que al final han ideologizado la política, venían
a salvar, como hemos dicho, a las personas y seguimos teniendo los mismos barracones, seguimos teniendo las mismas listas de espera. Realmente lo único que se ha hecho es aumentar chiringuitos, aumentar el gasto público y sin tener políticas concretas y sensatas para nuestra comunidad. Y hablemos ya de esas infraestructuras que son necesarias, empezando sobre todo por las educativas, que son las que más carentes tienen, por ejemplo, en la ciudad de Elche concretamente. ¿Qué le parece el plan Edificant? ¿Continuaría con el plan Edificant? A mí el plan Edificant me parece que, como suelen hacer en la Consellería y en el Gobierno del Botanic, es echar balones fuera. Es decir, si no me equivoco, creo que aquí tenéis unos 13 colegios, barracones en 13 centros, 13 barracones y 8 NIES. Aquí en Elche, y que yo sepa, no se ha quitado ni uno. Pero lo que yo sepa además es que aquí ha habido problemas con el plan Edificant y creo que la señora Oltra estuvo aquí precisamente en Teleelch y pidió disculpas porque fue un tema administrativo. Es que nosotros estamos para gestionar, es que no podemos vender el primer día de legislatura voy a acabar con los barracones y que no hayamos acabado con ni uno. Sí, pero no solo en Elche, es que en toda la provincia y en toda la Comunidad Valenciana apenas ha funcionado y el tirar balones fuera ha sido el Edificant. Y así endosar a los ayuntamientos una competencia que es de la Generalitat. Con lo cual lo que hemos hecho, como te he dicho antes, que soy una municipalista convencida, es cargar a los ayuntamientos con una función que sería de consellería. ¿Por qué tenemos que hacer los proyectos y pagarlos? Porque normalmente en los municipios, excepto en los muy grandes, no tenemos capacidad técnica para hacer esos proyectos que necesitan. ¿Por qué tenemos que pagarlos y adelantar el dinero para que luego consellería no los pague? ¿Y por qué hay ayuntamientos que sin adherirse al plan Edificant sí están arreglando los centros? Yo el otro día ponía el ejemplo del Colegio Amanecer en Torrevieja, donde además el alcalde es de Compromís. Ese colegio lo han arreglado y sin embargo Torrevieja no está adherido al plan Edificant. Otros pueblos, otras ciudades, como por ejemplo Elche, está adherida al plan Edificant y aquí no se ha hecho absolutamente nada. Es decir, es que no tiene sentido. Yo creo que gobernar con más criterio, estamos para gestionar y nuestra obligación es hacer colegios. Entonces, ustedes no proponen que los ayuntamientos lo paguen, sino que lo pague directamente la consellería como era hasta ahora. ¿Hay dinero para eso? Ahora mismo pues supongo que no, y más como han dejado las cuentas, pero nosotros proponemos un plan de ahorro de casi 750 millones de euros, reduciendo consellerías y haciendo una serie de ajustes, a través del cual sí tendríamos dinero. Pues por ejemplo, uniríamos infraestructura y medio ambiente, quitaríamos la de transparencia, es decir, lo que no podemos hacer es, lo que hemos dicho, venir a salvar personas y montar chiringuitos, porque cada vez que montamos una consellería, cada vez que aumentamos un nuevo organismo público, es gente trabajando. Son amiguitos y amiguitas que tenemos que ir pagándoles y es dinero que no tenemos para gestionar y ese es el problema. Y otro tema también importante para todos los valencianos es el tema del agua. ¿Cree que el presidente o presidenta de la Generalitat debe hacer una defensa más ardua de nuestros regantes? Por supuestísimo, es decir, es que realmente, y yo el otro día cuando nos pidieron hacernos una foto con un objeto determinado, en un periódico de información, elegimos una naranja. Nuestras raíces y lo que ha soportado muchas veces a muchísimas familias en los periodos de crisis económica y sobre todo cuando cayó el boom del ladrillo ha sido la agricultura y están nuestras raíces, vuelvo a decir, no solo pues la naranja, tenemos el problema de la asileia, tenemos aquí por ejemplo la granada mollar, es decir, y los políticos parece que nos hemos alejado, nos hemos dedicado a otro tipo de cosas y no hemos cuidado a nuestros regantes y hay pues casi 100.000 familias en la Comunidad Valenciana que dependen de esa agua. Además, la mayoría de los partidos, tanto el PP como el PSOE, se han dedicado a decir una cosa cuando han venido aquí y otra cosa cuando han estado en Madrid o han estado en Castilla-La Mancha. ¿Y qué es lo que dice Ciudadanos? Ciudadanos dice que es necesario acometer una reforma del Plan Hidrológico Nacional. Necesitamos hacer mejoras y tiene que ser una cosa consensuada y pactada. ¿Tocaría en el memorándum? Nosotros tenemos que respetar el memorándum, que además es lo lógico, y en él nos debemos de basar. Utilizar sistemas también nuevos de reutilización de aguas, es decir, tenemos que modernizarnos, no podemos estar a la cola y para eso hay que invertir dinero, para eso tenemos que invertir en los institutos agrarios y no invertir en chiringuitos y en nuevas entidades que lo único que hacen es sangrar a la administración. ¿Apuestan por los trasvases o por las desaladoras o desalabradoras? Pues yo entiendo que deben ser complementarios. Es decir, apostamos por el trasvase Tajo Segura, aquí entendemos que es irrenunciable porque además lo necesitamos y además lo estamos pagando. Es decir, si lo que tenemos que dejar claro es que hay que llegar a ese acuerdo entre cuencas excedentarias y cuencas deficitarias. Y sobre todo las cuencas excedentarias que sepan sus gobiernos que el dinero que hemos pagado, los que estamos aquí, vuelvo a repetir, que nuestros agricultores están pagando el agua, o sea, que no nos la regalan y me parece bien, es decir, debemos pagar por ella. ¿Qué se ha hecho con ese dinero? Pero también es cierto que debemos modernizar, reinvertir y reutilizar, porque es la única manera además de que podamos conseguir que nuestra agricultura sea sostenible. Estamos hablando en Teleelch con María Quiles, quien es la cabeza de lista de Ciudadanos por la provincia
a les Corts en las próximas elecciones autonómicas del 28 de abril. Me gustaría preguntarle, porque ha repetido ya en varias ocasiones que usted es municipalista, ¿abogaría por quitar las diputaciones? Entiendo y vuelvo a decir que... Sé que no es una competencia, pero... Sí, no es una competencia... Como lo ha repetido varias veces, quería preguntárselo. No es una competencia nuestra y yo entiendo que de verdad, y vuelvo a decir, donde está la primera línea de batalla es en los municipios. Donde está la primera línea de batalla y por lo que sí abogo por esa tercera descentralización donde los municipios, ya que muchas veces se nos dan competencias y aunque no las tengamos estamos obligados a asumirla, porque vuelvo a decir, cuando un vecino tiene un problema no se va ni siquiera a la Diputación, ni mucho menos a la Consellería, va a su alcalde, a su concejal, a la persona que conoce. Lo que necesitamos es una reforma que dote económicamente a los municipios para que puedan solventar esos problemas que son los que se enfrentan al día a día. Y en ese sentido, ¿queda lejana la gestión que hace el Consell de los ciudadanos de a pie? ¿Cómo le explicaría por qué es necesario el Consell a día de hoy? Hombre, el Consell es necesario porque además debemos de tener una visión global de toda la comunidad. Somos una comunidad autónoma y debemos de saber lo que pasa desde norte a sur, desde el último pueblo de Castellón hasta el último de Alicante. Es decir, y es necesaria esa infraestructura, debemos legislar de manera común y debemos de llevar una política lógica y coherente en toda la comunidad para además desarrollar y ser competitiva frente a otras comunidades y con el resto del país. Y necesitamos infraestructuras que es imposible o son imposibles de acometer desde a nivel provincial o a nivel local. Desde luego necesitamos esa estructura para que nos ayude a vertebrar el territorio. Hablemos de esas infraestructuras que son necesarias concretamente para nuestro municipio, ya que nos dirigimos a unos espectadores ilicitanos. ¿Qué necesita el municipio de Elche que es prioritario para Ciudadanos? Hombre, yo entiendo que básicamente lo que necesita el municipio de Elche son mejores infraestructuras y sobre todo transporte. Yo el otro día, y lo comentaba con compañeros de aquí, no es lógico que en Elche tengáis un aeropuerto, porque el aeropuerto del Altet es de Elche, aunque todos consideremos es Alicante, y que no haya... El nombre oficial es Alicante-Elche. Alicante-Elche, y que no tengáis transporte directo. Es decir, no podemos tener un aeropuerto que es el quinto de España, que tiene casi 14 millones de pasajeros al año, y que no haya un transporte, es decir, que no tengamos el polígono industrial conectado con el aeropuerto, que no tengamos la ciudad de Elche, que es una de las más grandes de la Comunidad Valenciana, conectada con el aeropuerto. Es decir, ¿qué sentido tiene y por qué nos echamos las manos a la cabeza de estar trabajando por nuestra ciudad si algo que tenemos tan relativamente cercano nos cuesta tanto llegar? Es decir, yo creo que es una infraestructura desde luego primordial, el tema del aeropuerto de Elche, igual que sé que además os preocupa mucho pues el tema, por ejemplo, de la deuda histórica que tiene el Consell con el tema de la Universidad Miguel Hernández, por ejemplo. Si Ciudadanos entra en el gobierno de la Comunidad Valenciana o es socio de gobierno, va a apoyar los proyectos que el actual gobierno del Botànic ha iniciado en Elche, los que ha prometido pero no se han iniciado, como por ejemplo el centro del calzado en el centro de la ciudad o precisamente esa deuda histórica que tiene la universidad. Por supuestísimo, es decir, yo quiero que quede una cosa clara, que aquí estamos para gestionar y ayudar al ciudadano por encima de la ideología. Es decir, lógicamente tenemos nuestros principios y nuestra manera de gobernar, pero somos sensatos y sabemos lo que es bueno para un municipio. Obviamente, aparte de la agricultura y la industria, un sector importantísimo y potentísimo aquí es el calzado. Y es verdad que ha sido maltratado también históricamente, sobre todo las aparadoras y las mujeres que trabajan en casa. Es decir, yo me parece una acción positiva, debemos potenciarla y, por supuesto, la deuda histórica que tiene el Consell con el ayuntamiento, con el municipio, por los terrenos de la UMH, es que no es de recibo. Es que de las 5 universidades públicas que hay en la Comunidad Valenciana, es la única en la que el municipio, con lo cual los ilicitanos han tenido que pagar esos terrenos. Que alguien me explique por qué y que alguien me explique, sobre todo, si se creó a través, o se comenzó a través del Real Decreto en 1995, que han hecho los alcaldes hasta aquí que no han solicitado ya esa deuda histórica. Es decir, ¿por qué vosotros y cualquier ilicitano ha tenido que pagar lo que en otras provincias y en otras localidades ha sido gratis o lo ha hecho Consellería? O sea, eso que me lo explique alguien y sobre todo que lo expliquen los gobernantes municipales que han habido hasta ahora. Nos quedan 5 minutos, pero me gustaría preguntarle por la sanidad. En Elche tenemos 2 hospitales, uno de gestión pública y otro de gestión privada, como es el Rivera Salud, el Hospital Vinalopó. Esa concesión no se acabará en esta legislatura que empieza, sino en la siguiente, será en el 2025, pero han sonado campanas en los últimos años que el Gobierno ha querido rescatarlo. ¿Ciudadanos apuesta por rescatar la gestión privada de los hospitales? Ciudadanos apuesta por dar servicio al ciudadano, que para eso estamos, es decir, y por gestionar. Sí,
obviamente, siempre vamos a apostar por los recursos públicos y por los hospitales públicos, igual que por la enseñanza pública, pero si la concertada funciona, si los hospitales concertados están dando el servicio, si después de auditorías la gente está satisfecha con ese servicio y no podemos ofertarlo de manera pública, ¿cuál es el problema en que se mantengan esos conciertos? Es que vuelvo a decir, es que el Botanic se ha dedicado a gobernar con ideología, y es el no porque no, y es ver lo privado. Y parece que es como cuando ve un vampiro una ristra de ajos, ¿no? Es decir, el privado que funcione bien y esté dando el servicio al ciudadano, mantengámoslo mientras no se lo podamos dar de manera pública. Es decir, a cualquiera de nosotros lo que queremos es que nos atiendan, y si nos tienen que operar o nos tienen que atender a atención primaria, lo más pronto posible. ¿Creéis sinceramente que al ciudadano le interesa o le importa mucho si es privado o es público? Lo que quiere es tener un buen médico, un buen enfermero que le atienda cuando tiene un problema, y esa es nuestra función como gestores y como gobernantes, es dar ese servicio. Si fuera público, estupendo, pero es que el Consell, creo que es la primera legislatura en lo que no ha hecho ni un hospital público. Si no hacemos ni un hospital público y quitamos el concierto con los privados, ¿quién nos va a atender? ¿Quién va a atender a nuestros niños, a nuestras personas mayores y a nuestros enfermos? Nadie, por revertir, porque ideológicamente no nos gusta la gestión privada. Lo que tenemos que hacer es controlarla y estar segura que estamos dando una gestión de calidad y un servicio en condiciones para los ciudadanos. Entonces, Ciudadanos va a apostar por seguir con los modelos de gestión privada. Desde luego, por esos conciertos, mientras no podamos abordar o mientras no se aborde la construcción de centros públicos. Vuelvo a decir, Ciudadanos apuesta básicamente por lo público, porque como servidores públicos y gestores públicos es nuestra obligación y debemos dar ese servicio. Pero mientras no demos ese servicio y se demuestre que dando ese servicio concertado sí se atiende a la gente y se hacen condiciones y las auditorías dan buenos resultados, no tenemos nada en contra de mantener esas concesiones. Estamos llegando al final de la entrevista y antes de cederle un minuto en este espacio electoral para que pueda dirigirse directamente a los ilicitanos, no me gustaría pasar por alto la situación de Ciudadanos en Elche. ¿Cree que todo lo que ha ocurrido en Ciudadanos en Elche, con la salida del que era portavoz David Caballero y otro concejal y al mismo tiempo de varios militantes, va a afectar a Ciudadanos en la Comunidad Valenciana? ¿Va a afectar al voto de Ciudadanos en las autonómicas? Pues no creo, porque al final Ciudadanos es una idea, es un país, es una manera de gobernar y una manera de pensar, y el partido debe estar por encima de las personas. Por desgracia también es verdad que los partidos políticos los formamos personas y no puedes evitar que hayan ciertos enfrentamientos o ciertas crisis entre ellos. Pero el equipo que está ahora mismo formado en Elche es un equipo excepcional, de gente trabajadora, de gente honesta, de gente a pie de calle, luchadora. Los conozco, además estaba aquí en varias carpas y de verdad que tenéis una agrupación que es un ejemplo en toda la provincia. Y no creo que surja ningún efecto, vuelvo a decir, en todos los partidos hay personas, hay situaciones, pero yo creo que, y tal como se demostró anoche en el debate, que yo creo que muchos vimos, Ciudadanos es una idea potente, venimos para quedarnos, venimos para gobernar con ideas de centro, y quien se quiera sumar al carro, encantados, y quien por lo que sea decida abandonarlo, pues también todo el respeto del mundo. Ahora sí, le cedemos las cámaras de Teleelch para que, dirigiéndose a la cámara, pues le pida el voto a los ilicitanos para las próximas elecciones autonómicas del domingo. Bien, pues yo dar las gracias por tener esta oportunidad más en un día tan bonito como es el Día del Libro, de dirigirme a todos los ilicitanos y ilicitanas y decirles que tras 20 años de gobierno inoperante del Partido Popular, donde no se han resuelto los problemas estructurales, es decir, en tanto tiempo seguimos teniendo esa deuda histórica del Consell con el Ayuntamiento por los terrenos de la UMH, seguimos sin tener esa infraestructura que conecte el centro y que conecte el polígono industrial con el aeropuerto, tras el desastre del Botanic, que vinieron a salvar personas, y creo que sus personas tienen ustedes más de 300 niños aquí en Elche, todavía en barracones, sin que se haya podido hacer nada con el plan Edifican. Ciudadanos venimos a gestionar y a trabajar por la clase media, por esos autónomos, tantos autónomos que hay aquí, con medidas concretas para ayudarles a que levantar la persiana todos los días de su negocio sea algo más fácil. Venimos a gestionar, a trabajar por las personas, a quitar esas listas de espera, a eliminar esos barracones, con lo cual les pido que el día 28 confíen en nosotros, nos den esa oportunidad por primera vez de gestionar directamente. Muchas gracias por haber utilizado este minuto y sobre todo por haber estado con nosotros aquí en Teleelch. María Quiles. Muchísimas gracias, un placer acompañaros. Nosotros les recordamos que esta entrevista, al igual que el resto de las entrevistas que estamos realizando con motivo de las elecciones autonómicas y ese programa especial de las generales, lo pueden volver a ver en nuestra página web teleelch.es.